presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenos días, es hoy domingo y son las 11 de la mañana y vamos a poder disertar algo sobre el tema que nos toca respecto a cada domingo. El tema que vamos a tratar es el encuentro que transforma. Le puedes tomar ahí, que lo vamos a ver en tu pantalla. Es el encuentro que transforma. Cuando nosotros tenemos un encuentro, como vimos hace unas semanas, encontrarse con Jesús nos transforma, nos quebranta y nos da una oportunidad de poder conocerlo bien y saber sobre todo los planes que Él tiene para nuestra vida. O sea, este encuentro que vamos a ver, vamos a tratar algo sobre Nicodemo y vamos a ver cómo este encuentro que él tuvo que buscar a Jesús. Nos da una experiencia bonita, como el primer tema que vamos a ver es buscar a Jesús.
El número 2 que vamos a tratar es testificar en mi entorno, todo lo que tenemos. Entonces, buscar a Jesús, luego testificar lo que Él hace en nuestras vidas. Y por último, honrar al Señor. ¿Con qué lo honramos? Con todo lo que somos. Nuestra mente, emociones y voluntad, con mi vida entera. Entonces son 3 temas que vamos a ver en este día y en esta conferencia. Y se refiere en Juan capítulo 3, versículo 9 y 10, Reina Valera contemporánea. Vamos a leerlo allá en tu pantalla y se llama El encuentro que transforma. Y leemos entonces, por favor, y leemos, dice, Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Estaba en ese encuentro con Jesús y Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes? Entonces vamos a orar y ponemos en las manos del Señor este tema. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza de poder encontrarnos contigo, Señor. Un encuentro contigo transforma, cambia, Señor, hace cosas nuevas y maravillosas y nos da rumbo en nuestra vida, Señor. Que podamos meditar siempre, Señor, en ese encuentro que una vez tuvimos contigo y ahora lo tenemos constantemente, Señor. Padre Santo, ayúdanos a comprender esto. Quita cualquier estorbo de nuestra mente con el fin o el único propósito de poder conocerte y hacer tu hermosa y preciosa voluntad. Te lo suplicamos, Padre Celestial, y que nos ayude este precioso Espíritu Santo, Señor. Amén. Entonces Nicodemo se encontró esta vez con Jesús y le pregunta, ¿y cómo va a ser que esto suceda? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Qué interesante este encuentro que él lo buscó Nicodemo a Jesús. Hasta donde sabemos, Jesús accedió a tener una cita con él. ¿Y por qué? ¿Por qué lo buscó? ¿Y por qué Jesús? Porque hay un propósito. Había un propósito para Nicodemo, como lo tuvo contigo y conmigo. Por eso es que estamos siguiendo como discípulos a Jesucristo. Entonces, fue necesario que Nicodemo se atreviera a ver a Jesús. Él buscó, sintió que algo pasaba, que su vida religiosa desde entonces no había funcionado totalmente. Por eso él se atreve a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para descubrir el plan que Dios tenía para su vida y para toda la humanidad. A través de este encuentro podemos ver que el Señor revela cosas tan maravillosas que vamos a ver a raíz de esta enseñanza. Por eso es importante que veamos que se atrevió. Buscó a Jesús para descubrir que esa inquietud que tenía, algo que le quemaba, algo que sentía y que iba a tener sentido su vida religiosa. Por eso vemos en Juan 3:16 que este versículo es muy conocido y usado porque refleja el resumen del plan de Dios para su creación. Pero a veces no le prestamos atención, al contrario, no vemos el contexto en lo que esta revelación fue dada. Porque de tal manera. ¿Y saben a quién se lo reveló? A él, a este Nicodemo. Por eso lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, en esta cita, en este diálogo que tuvo Nicodemo con el Señor, le fue revelada. Juan 3:16. Es tremendo. Cómo a él era un religioso, uno que apestaba de religioso, Nicodemo, pero se atrevió y le revela cosas que para nosotros son sorprendentes. Entonces, este encuentro con Jesús nos deja grandes enseñanzas para entender el contexto que vemos. ¿Quién fue Nicodemo? ¿Quién era este cuate que se acerca en la noche y pide una cita? Pues en primer lugar era judío.
Era un judío que significa que conocía bien la historia del pueblo de Dios. Este judío había leído la ley desde Moisés, desde la liberación de Egipto, su paso por el desierto, los milagros que sucedieron y la tierra prometida. Él tenía un conocimiento perfecto, ya que era maestro. Número 2, era un fariseo. Esto significa que había dedicado su vida adulta a estudiar la ley de Moisés desde el principio hasta el fin. Él la conocía. Por eso era el maestro de Israel. Conocía los mandamientos y conocía todas las costumbres que había en ese entonces, las anteriores y las que tenían. Eso es importante ver que era un fariseo. Nicodemo. Los fariseos iniciaron un grupo con un celo de defender la ley de Dios, pero eran celosos, pues. Pero con el tiempo se olvidaron de Dios y se enfocaron más en la ley que un conocimiento espiritual con Dios. Por eso conocían la ley al revés y al derecho. También este famoso Nicodemo, estamos hablando de él, era un miembro del Sanedrín. Imagínense, era un líder allá en el Sanedrín, el gobierno pues espiritual que tenían estas gentes. Perteneciente al cuerpo gobernante, actuaban bajo la autoridad romana porque había ciertos convenios que se hacían, pero tenían capacidades para juzgar temas de la ley y también de la religión. Estamos hablando quién era Nicodemo. Entonces era miembro del grupo gobernante. Entonces, al parecer fue un miembro del gran Sanedrín, de ese gobierno que decimos, pues era la corte final en Jerusalén. Era ya como la bota romana, así tenían los judíos este gobierno. Entonces fue el grupo que en última instancia condenó a Jesús antes de llevarlo ante Pilato para aprobar su sentencia. Por eso ellos mismos lo llevaron ante Pilatos. Entonces podemos ver que cuando hay una inquietud como Nicodemo, son 3 puntos importantes que ya les dije al principio que vamos a ver. Número 1, ¿qué hizo Nicodemo? Pues buscar a Jesús, porque él sabía que tenía algo muy especial. ¿Por qué los demás no fueron? Porque eran religiosos, empedernidos. Pero este hombre se atrevió a ir a buscar a Jesús, aún en contra de Sanedrín y de todos los demás. Él se atrevió. Entonces por eso leemos en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, Reina Valera contemporánea, le leemos ahí en tu pantalla. Dice: entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Estamos leyendo en tu pantalla. Se llamaba Nicodemo, del que acabamos de hablar. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Fíjense nada más, en este encuentro empieza él a decirle a Jesús lo que él sentía, aunque disfrazado y todo el rollo allí llegó. ¿Por qué disfrazado? Porque tenía temor que la gente lo viera. Todo el mundo conocía a Nicodemo. Entonces disfraza, lo va a ver de la noche y dice: Rabí. Que le dice: ¿cómo este cuate le dice Rabí a Jesús? Bueno, porque supo que había algo más en él, que le dice maestro. Dice un religioso de este tipo, y este muchacho que se acerca, wow, dice, tú lo que haces es maravilloso. Dice, solamente tú haces esto porque Dios está contigo. Dile que está a tu lado: Dios está contigo. ¿Qué onda contigo? Nicodemo se acercó a Jesús diciéndole Rabí. ¿Qué significa? Maestro. Y era la palabra que los judíos usaban para honrar a los sabios de su ley.
Es una palabra para ellos, no era para Jesús. Sin embargo, estoy recalcando, este muchacho o este Nicodemo, ya era de edad, siempre se acerca y le dice, Rabí. Esto nos enseña que para acercarnos a Jesús, ¿qué necesitamos? Como este hombre encumbrado que nada más le tocaba decirle eso a los de la ley, se atreve y le dice, Rabí. ¿Qué significa? Que este hombre reconoció y se presentó ante Jesús con humildad. Lo que nosotros no tenemos ni idea cuando hablamos en la noche, cuando hablamos con Él. Él se acercó con humildad. Yo te quiero decir que no importa quién seas, Jesucristo siempre será superior a ti y a mí. Y debemos honrarlo. Mejor este fariseo fue y se humilló y le dijo, Rabí. Reconoció a Jesús quién era. Nosotros tenemos que aprender eso, mucho de esto. Jesús es superior a todo. También Nicodemo había habido cosas sobre Jesús, pero su vida necesitaba una verdadera transformación. ¿Por qué lo fue a buscar? ¿Por qué anduvo ahí investigando quién era? ¿Por qué todo eso? Y hablaba de señales que solamente alguien lo podía hacer. ¿Por qué? Porque Nicodemo, al ver tantas cosas, dijo, yo necesito una transformación. No estaba contento con lo que hacía. No estaba contento con lo que había aprendido. No estaba contento con lo que enseñaba. Él tenía que saber por qué. El porqué de su existencia aquí en la tierra. Y este Nicodemo se acerca con humildad. Porque necesitaba una revelación. No solo de la palabra, que la conocía al revés y al derecho, sino él necesitaba el conocimiento revelado por Dios. Entonces tú y yo somos cristianos, pero ¿qué onda? ¿Qué revelación? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué lo haces? O nada más continuamente, nada más por costumbre. Y yo te quiero decir algo, no es así la cosa. Tienes que tener una expectación por el conocimiento de la palabra de Dios. Dice en Juan 3, capítulo 3, versículo 3, 4. Vamos a leerlo en tu pantalla. Dice, Jesús le respondió, piensen nada más, habla nuestro Señor al mismo Nicodemo. Estamos hablando de este diálogo, ¿no? Y le dijo, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez al vientre de su madre y volver a nacer? Pero Nicodemo hace 2000 años nos habló de una transformación, de un cambio, que cuando viene Jesús a tu vida nos cambia, nos transforma. Pero este hombre estaba igual que muchos cristianos, no saben ni lo que son. Yo no como que, yo crecí así me muero. Ah, así te vas a morir. Y él no entendía estas cosas. Cuando le dijo esto, pues no entendía cuando Jesús le dijo eso. Tendré que nacer de nuevo. Pero yo te quiero decir que es necesario que tengamos un cambio de mentalidad. Nosotros nos encontramos que no obedecemos a esto. Aunque lo diga la Biblia, tú no lo quieres hacer porque algo pasa en tu mente. Entonces aquí nos damos cuenta que este Nicodemo tuvo una renovación del entendimiento. Eso nos revela que cuando leemos la palabra es que palabra te transforma, te cambia radicalmente. Entonces él buscaba una renovación del entendimiento y un lavamiento de nuestros pensamientos a través de la palabra.
Hay muchas cosas que no entendemos, pero dice la misma palabra que por el lavamiento de la palabra, pues aunque te laven con lejía, con 7 machos, lo que sea, no dejas que Dios te hable. Dile que está a tu lado, no se vale. Deja que Dios te hable, rompe tus estructuras mentales. Por favor, ten una conexión con Dios, como hizo este muchacho en buscar a Jesús. ¿Para qué buscas a Jesús? ¿Para seguir tus moldes? ¿Para seguir qué es lo que quieres con Jesús? ¿Cuál es la intención que tú buscas a Jesús? Si es la misma cosa que no cambia, así te hable, tú vas a estar sordo, no entendemos. Entonces el verdadero resultado es esto. Entonces vemos que entonces Nicodemo, vemos el resultado de algo importante que tú y yo tenemos que aprender. Nicodemo dejó su religiosidad con tal de tener una vida vencedora. ¿Cómo puedes tener una vida vencedora? Ya lo vimos, como resultado de ir a la cruz, camino de muerte. Ahí morimos y nace algo nuevo, una nueva criatura que está queriendo salir, pero tu cascarón humano, dile que está a tu lado, tu cascarón humano no te permite nada. Tienes que romper tu cascarón humano, ya lo vimos, para dar salida a ese precioso hombre y esa preciosa mujer que está allí, para tener una vida vencedora. Amén. Bueno, número 2, fíjense lo que hizo este cuate: testificar en mi entorno. Una vez que tuvo un encuentro con Jesús, vemos cómo él testificó. Dice en Juan capítulo 7, versículos 52, 51 y 52, Reina Valera contemporánea, dice la palabra de Dios así: Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, fíjense nada más, algo importante: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que había hecho? ¿Qué dice? Fíjense, nada más contestó, dice: los fariseos le respondieron, ¿que tú también eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. O sea que sí, estamos hablando de los religiosos. Le dicen a Nicodemo, que forma parte del gobierno, y decía que podemos juzgar a alguien si no lo hemos oído. Pues le valió, lo empezaron a criticar. Pero lo que podemos ver que Nicodemo se atrevió ya a decirles esto. Una muestra de la vida de Nicodemo fue impactada por Jesús, porque se enfrentó al Sanedrín para defender la causa de Cristo. Ahí ya nos vemos que cambió el religioso. Dile al que está a tu lado, el religioso tiene que cambiar. Amén. Cambió, defendió al jefe. Esa parte lo leemos en la Biblia. Corría el riesgo de morir por enfrentarse a la turba de los fariseos, a los que estaban allí condenando a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían en ese consejo la muerte de Jesús. Eso querían. Y si un momento sigue, pues no lo mataron, pues no dice más ahí la palabra, ¿no? O podía perderlo todo, pero él se atrevió a declarar quién era allí con esa bola de fariseos. ¿Qué quería decir? Que tenía influencia. ¿Qué quería decir? Tenía liderazgo. ¿Qué quería decir? Posición. Y claro, él testificó, porque era la vida misma de él. Nicodemo, estamos hablando. Entonces, Nicodemo testificó públicamente al atreverse a ir en contra de la corriente religiosa. Ahí lo dijo públicamente, porque alguien que entendió que Jesucristo es el Señor no se deja someter por el mundo. Cuando nosotros tenemos la convicción clara en quién hemos creído, no nos dejamos convencer por nada. Sí, sé que luchas, pero no te van a convencer por nada en el mundo.
Se va a ver todo eso, pero ten la seguridad que tú vas a ser victorioso de cualquier tentación. ¿Qué quiere decir? Que tienes que declarar quién es tu Señor, hombre. Tú no te vas a dejar someter por el mundo. Dile que está a tu lado. Aguas. El área de influencia de Nicodemo era de la esfera política y también era de la esfera religiosa, de una época de la cual él se atrevió a testificar. Un hombre cuando toca, cuando choca, cuando es quebrantado en Cristo Jesús, cambia la naturaleza cuando es su quebrantamiento real. Por eso vemos en Juan capítulo 7, versículo 46, 48, de Reina Valera contemporánea, dijo, cuando regresaron, fíjense qué impactante es cuando vemos cómo al oír a Jesús cambia todo, pues, como lo vamos a ver. Dice que regresaron, habían enviado guardias a ver qué onda, que lo atraparan, que lo mataran. Los guardias respondieron y dijeron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Fíjense nada más, los guardias que lo mandaron allá a agarrar para que lo trajeran y lo mataron, no, nadie se ha atrevido, dijeron los guardias. ¿Quiénes los guardias? No conocían nada, pero fue una orden que fueron y dicen, nadie ha hablado como este hombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablaba Jesús cambiaba, transformaba el entorno. Aún estos guardias respondieron, nadie había hablado. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en algunos de los gobernantes o de los fariseos? Pues sí, ya había cambiado a fariseos. Nicodemo era uno de ellos. Pues fíjense cómo transforma la palabra, transformó a los guardias, que no hicieron los que le mandaron a capturarlo o a matarlo. Entonces podemos ver que Nicodemo rompió sus moldes y sus estructuras mentales religiosas y se atrevió a salir de esas estructuras. Vaya, a veces ni eres maestro de Israel, ni nada de esto, ni nada. Para estudiar, no, sí. Él toda la vida, Nicodemo fue fariseo. Toda la vida estudió para eso, pero rompió. Dile que esté a tu lado, rompe tus estructuras mentales. Cuando vienes a Cristo rompe todo, pues. Nos cambia el estilo o estilacho tan gacho de vida que traíamos. Y nos cambia, nos transforma y tomamos decisiones, no importa la edad. Él quiere tu juventud, Él quiere tu madurez, Él quiere que esa experiencia que tienes, transformarla para bendecir a otros. Y tomamos decisiones radicales. Rompió los moldes, rompió todo. Esas estructuras que no nos dejan ver más allá. Nosotros podemos hacer lo mismo en nuestros trabajos, demostrar quién somos, en nuestra escuela, en nuestra vida cotidiana, decirle a los hijos, tú eres un campeón, tú puedes, vamos, mi hijo, órale, que se van a morir y no le hagas caso, se burlan de todo el mundo, tus compañeros, no, tú tienes a Jesús. Dile cuando vayas llegando, Señor, oh precioso Espíritu Santo, defiéndeme. ¿Sabes qué crees que Dios no los va a defender? Lo que pasa es que nunca oras ni por tus hijos. Vaya, ¿cómo es posible que los dejes sin ese poder tan precioso que tenemos? Porque no lo sabemos usar, hombre. ¡Qué barbaridad! Cuando nuestra mentalidad cambia, comienza a cambiar todo a nuestro alrededor, hombre. Todo se transforma. Somos provocadores de cambio, porque somos la sal de la tierra. Pero a veces ni siquiera sabes lo que es la sal de la tierra, ni cómo tú estás impregnado de una sal que ni siquiera sabes que la tienes.
Cuando nosotros llegamos a un lugar, el ambiente cambia. Luego dicen aguas, ya llegó. Cuando la gente es ignorante, hasta te dicen aguas, ya llegó el padrecito, aunque no eres padrecito. Pero te señalan, hay cambios. Entonces, ¿qué? Cuando tú impactas tu entorno, empezando con la esposa, con los hijos. Es impactante lo que puede suceder. Vamos, aún, ¿quién no tiene una esposa? Pues claro que algunos que tienen esposa o esposo, y a veces ya dan ganas de torcerle el cuello, ¿no? ¿A cuánto les cuesta esto? Entonces luego quisieran, no, tranquilo, cámbiala con el amor de Cristo, con la pasión. Es que no sabes hacer nada. Pues, ¿y para qué te quejas ahora si ya estás bien amarrado, no? Es que no da nada. Bueno, no da, pero tú lo escogiste o la escogiste. Pero eso puede cambiar. ¿Quién lo puede cambiar? El jefe. Entonces, una vez que vemos estas dos cosas tan importantes, de buscarlo, testificar quién es, uno tiene que honrar al Señor. ¿Cómo? Con todo lo que eres. Dice así en Juan 19, 38, 39. Pongamos atención. Es importante ver qué dice. Lo vamos a leer en tu pantalla. José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Fíjate nada más. Estamos hablando de otro cuate que andaba por allá. Pero nada más lo hemos nombrado. Dice, José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos, era otro, se lo mantenía en secreto. Así dice la palabra. Después de todo esto, José le rogó a Pilatos que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y sigue diciendo, y Pilato se lo permitió. Entonces, José de Arimatea, entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Imagínense. También, vamos a terminar con esta parte que dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, lo relata, llegó con un compuesto de mirra y de aloes como de 30 kilos. O sea, yo creo que llegó con 2 cubetas de 15 o 20, que ahí andaba el tremendo Nicodemo junto con José de Arimatea. 2 religiosos. No, es que ni qué onda, pues. Pero ahí daban estos 2 cuates que se atrevieron ante Pilato pedir el cuerpo de Jesús. Entonces, después, seguimos leyendo ahí en tu pantalla, después de la crucifixión, Nicodemo, junto con José de Arimatea, se encargaron de preparar el cuerpo de Jesús y sepultarlo. Imagínense esos 2 cuates, ¿no? Nicodemo trajo todo para embalsamar el cuerpo de Jesús y José de Arimatea colocaron el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo. Imagínense qué padre, ¿no? Entonces vemos la enorme cantidad de especies que se necesita para la unción y para conseguirlo, la tumba demostraban que eran hombres ricos y ¿qué creen? Con influencia. Eran hombres ricos para todo esto. La tumba que costaba mucho, era nuevecita, todos los ungüentos, y además tenían influencia que vieron ante Pilato. Este acto mostró la devoción, el compromiso y el respeto de Nicodemo por Jesús. Lo honró, pues. Es muy importante todo esto que demostraron estos varones, demostraron su fe de estos 2 muchachones, que eran gente de edad, demostrando su fe de manera valiente. Dile que está a tu lado, sé valiente, ya, por favor.
Sé valiente. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Juan 19, 40, 42. Dice así la palabra, la vamos a leer en tu pantalla y ya vamos a terminar. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. El lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en él, que aún no había puesto a nadie, era totalmente nuevecito. Y esto emociona, al menos a mí me emociona. Estos dos cuates, ¿cómo hicieron todo esto? Pues casi no hablamos de ellos, ¿no? Pero esto es lo que hicieron. La conversación entre Nicodemo y Jesús nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando alguien acepta a Cristo y es renovado por el Espíritu Santo. Eso podemos ver, que cambió totalmente la vida de estos muchachos. Esta conversación con Jesús transformó, cambió, rompió los moldes y empezó a conocer a este Nicodemo, lo que tantos había a lo mejor soñado, conocer a su Creador. Algo maravilloso pasa, pues, que nosotros ni lo tomamos en cuenta, ¿no? Encontró al Espíritu Santo. ¿Saben qué? Cuando tú caes sobre esa roca que hemos hablado, la roca que transforma, que quebranta ese corazón endurecido, sale una nueva criatura. Por eso Nicodemo, en ese encuentro que tuvo con Jesús, conoció la roca que era Jesús y fue quebrantado, como dice la palabra. Si alguien cae sobre él, es quebrantado. Cambia todo. Una vez que Jesús llegó a la vida de Nicodemo, su mente, sus emociones y su voluntad fueron transformados. Entonces podemos ver, estamos terminando, que esto demuestra que el verdadero cambio proviene del que está a tu lado. El verdadero cambio proviene de tener una relación personal diaria con Jesús, cada minuto, cada segundo. Y no simplemente seguir una serie de reglas y tradiciones, que estamos llenos de ellas, hombre, date cuenta. Tú lo que tienes que tener, tú y yo, una comunicación diaria. Por eso el Señor Jesús le reveló a Nicodemo esto, el plan de Dios. Es importante, ¿cómo se lo hace a Nicodemo? ¿Tú crees que a ti no te puede revelar cosas para este tiempo que tenemos de vida y que conocemos al jefe y con tantas circunstancias tan difíciles? ¿Tú crees que Dios no te puede dar una palabra específica para este tiempo? Pues claro que sí te la puede dar, pero como tú eres un religioso constante, no cambias. Dile a Cristo, por favor, cambia. Jesús te va a transformar. Él nos transforma. Es una experiencia constante. ¿Cómo le reveló a Nicodemo un plan tan precioso como lo que vamos a leer para terminar? Porque se necesita tener la sensibilidad a quien estás buscando. ¿O por qué creíste en Jesús? El que está gobernando a la diestra del Padre, el que se hizo verbo, el que estamos leyendo, el que cambió el tiempo en dos en este mundo, antes de Cristo y después de Cristo. Vaya, ¿quién es tu Jesús? Por último, vamos a terminar en Juan 3, 14, 16. Esto le dijo Jesús a Nicodemo. Se lo reveló
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, estaba conversando con él, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y termina con todo esto maravilloso, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabías tú que se lo reveló a Nicodemo? El plan de Dios. A un hombre que andaba con tantos problemas, pero él se atrevió a nacer de nuevo. Dile que está a tu lado, tienes que nacer de nuevo, para que Dios te hable, para que Dios tenga esa comunicación contigo y te revele lo que Dios quiere que tú hagas en este tiempo tan difícil que estamos ahora viviendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos hablado, Señor, a nuestra vida, por entender, Señor, cuando llegamos a ti, Señor, como dijo tu palabra, cayendo sobre ti para ser quebrantados. Ahí queda nuestras mentes, emociones y voluntad totalmente ante ti, Señor, para que quebrantes todo lo que no es correcto, para que tú y yo tengamos una comunicación hermosa, Señor Jesús. Yo sé, Padre Celestial, que la cruz es camino de muerte, es morir a mí yo, Señor, para que tú seas el que gobierne mi vida en este tiempo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tanto amor que tienes por tu creación, la cual, Señor, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, ayúdanos, Señor, y danos revelaciones de lo alto. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.